Bienvenido una vez más desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo. Hoy vamos a ver la estructura como dimensión de los centros escolares o educativos. Vamos a ver cómo la estructura de una organización educativa afecta el comportamiento de los seres humanos que la componen, en este caso los alumnos, los maestros, el personal de apoyo y toda la comunidad educativa en términos generales. Y sobre todo, cómo surgen entonces el poder dentro de las comunidades educativas, cómo están establecidas las reglas, las normativas, cómo está dividido el trabajo y cuál es el rol que debe jugar el psicólogo escolar dentro de toda esta estructura, o sea, qué papel tiene que jugar él para que se establezca lo más importante dentro de una comunidad educativa, que es la enseñanza, y él pueda corregir todas las anomalías psicológicas que se presenten en ese proceso producto del diseño de la estructura y de la asunción de los demás componentes humanos, de las normativas y reglas, el poder que emana de ella misma, de la división del trabajo que caracteriza toda una estructura organizativa, y en este caso sobre todo una organización tan formal como son las comunidades educativas. Veamos en detalle cada uno de estos elementos. Con Great, este considera que la estructura organizativa constituye una representación de las acciones que corresponden a realizar para cada uno de los miembros que conforman una organización, en este caso los recursos humanos, y las relaciones que se establecen entre ellos. O sea que no solamente la representación física que vemos a través de un organigrama, la estructura de una organización, en este caso de un centro educativo o de una comunidad educativa, sino que esa representación está diciendo a nosotros cómo están distribuidos la gente en departamentos, en unidades, en direcciones, y cuáles son los puestos, y en consecuencia nos está diciendo de alguna manera cuáles son las tareas y las interrelaciones que tienen que darse entre los miembros de la organización. Como hemos señalado, tenemos unos elementos que están interactuados en la organización y están representados en la estructura organizacional. Los elementos entre los que se establecen esas relaciones van a comenzar a adquirir cierta importancia o singularidad, ¿verdad?, en la estructura de una organización, en la medida que ésta se va dinamizando. Pues estos elementos van a ser fundamentalmente los elementos físicos, ¿verdad?, con los cuales tenemos que contar, pero también debemos contar con los elementos sociales. ¿Y cuáles son esos elementos sociales? Esos elementos sociales están constituidos fundamentalmente por las personas. Las personas a su vez están ocupando un puesto dentro de la organización, ¿verdad?, y que se representa a través de la estructura organizacional y que lo vemos en un organigrama. Perfecto. Pero esos puestos pertenecen a una unidad. Esa unidad está dentro de un departamento y ese departamento dentro de una dirección. Entonces esa singularidad se va a expresar en la medida en que ellos van desempeñando efectivamente sus roles. En el caso de las comunidades educativas, es que se alcance el objetivo fundamental de esta, que es la enseñanza. ¿Y quiénes son esos elementos sociales? Son los maestros, son los directores, el personal de apoyo, todo el personal que está en el área administrativa, el personal que hace posible la funcionalidad física de la institución, conjuntamente con el siguiente elemento, que son los psicólogos escolares, y que van todo en conjunto desde sus diferentes puestos, como vamos a ver más adelante, van a lograr ese objetivo fundamental, y es la enseñanza, insisto, la enseñanza de la enseñanza de los niños, que es el fin último de toda comunidad educativa. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que le da realmente singularidad a una estructura organizacional? En este caso a una comunidad educativa, es el tipo de relaciones. ¿Cómo se establece ese tipo de relaciones? Pero este tipo de relaciones realmente van a revestir una gran importancia por una característica muy particular que tienen ellas, y es que son ordenadas. Observe bien que las instituciones educativas son altamente ordenadas, por lo menos en nuestro litoral, en nuestro país. Fíjense, los maestros van uniformados, los alumnos van uniformados. Por lo tanto, la estructura que se establece en nuestras comunidades educativas está revestida de un orden organizacional, y eso va a hacer entonces que nuestras comunidades educativas se van a diferenciar de cualquier otra institución social, o sea, que vemos a cotidiano. Es porque ellas son ordenadas. Bueno, no solamente lo vemos en el uniforme, sino al momento de entrar al aula,
de entrar a la institución. Cuando alguien va y visita la institución, va al aula, o sea, los alumnos se ponen de pie. Hay un orden para todo, o sea, todo está previamente establecido. Y eso se establece a través de la estructura organizacional. Claro está que aunque este orden acabará afectando a toda la gerencia, a todo el departamento, a todo el mundo en general, a todo el que está dentro de la organización. ¿Por qué? Bueno, porque algunos se van a asumir al orden, otros van a pelear por no ser parte del orden, y así sucesivamente. Por eso es parte de la dinámica de cualquier comunidad, de cualquier organización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este orden está básicamente enfocado a los seres humanos, al recurso humano. El orden también está luego, entonces, en un segundo plano, a los materiales y actividades. Materiales, ¿por qué? Porque los materiales se distribuyen en un orden. Ahora, las actividades tienen un orden. O sea, por ponerle un ejemplo de orden, una actividad. Primero se llega al centro educativo, luego se ordenan en fila, luego se iza la bandera, luego se va en orden al curso, luego hay una hora de recreo. O sea, fíjense que cada actividad, aún sea cotidiana dentro de la comunidad educativa, está sometida a ese orden que se establece a través de la estructura organizacional. Entonces, las organizaciones se van a caracterizar principalmente por estar basadas en ¿qué? En un orden. Pero eso no es un orden simplemente, es un orden jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que va de abajo hacia arriba, aunque hay organizaciones que son laterales, pero en este caso, un orden que viene dado por la máxima autoridad que se encuentra en la organización. Ahora, ese orden que viene dado por la jerarquía, inviste a aquellos que están en cualquier puesto, sin importar el nivel donde se encuentre, le da cierto nivel de autoridad. Claro está, que mientras más alto tú estás en ese nivel jerárquico, tú tienes mucho más autoridad. Entonces, otro aspecto importante que está dentro de la estructura y que es fundamental que veamos es la diferenciación e integración. O sea, los principios básicos que determinan la estructura de una organización van a ser son dos principios fundamentales: diferenciación e integración, que son necesarios y fundamentales para entender la dinámica de una comunidad educativa, porque la actividad de enseñar implica que todos los elementos estén integrados con un solo objetivo, que es que los alumnos aprendan, pero cada uno dentro de la estructura hace una actividad diferenciadora. Vamos a verlo en detalles. Por lo que el principal fenómeno de diferenciación que tiene lugar entonces en un centro educativo, en este caso en una organización cuya naturaleza es la educación, es aquel que afecta las tareas emprendidas en ella. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo más diferente que hay entre las personas? Bueno, el uniforme no puede ser, porque todos están uniformados de alguna manera igual. Lo que lo hace diferente
es que cada uno hace una tarea distinta. Y usted dirá, bueno, pero los profesores todo enseñan. Sí, pero no todos enseñan lo mismo. Los que enseñan matemática son profesores, los que se enseñan literatura, los que enseñan química y ciencias duras o música y arte son profesores, aún educación física, pero cada uno de ellos tiene una tarea diferenciadora. Y con respecto entonces al psicólogo escolar, la tarea del psicólogo escolar es una tarea muy diferenciadora de la que hace el docente o el maestro, el profesor, como se le llame. Pero así mismo es diferente de lo que hacen los que están en la parte administrativa. Es importante que se tenga bien claro que hay una diferencia en la labor del psicólogo y orientador con respecto a la del maestro. La del maestro es enseñar, la del psicólogo de alguna manera es prevenir e intervenir y procurar que las variables psicológicas que intervienen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje estén de manera correcta o equilibrada, tanto para el alumno como para el docente y otro personal que se encuentre en el centro educativo. Pero no obstante, esta condición de diferenciación va a producir incertidumbre en los centros educativos. Bueno, ¿por qué? Porque como el objetivo básico de la enseñanza, en el caso de los psicólogos escolares, muchos maestros entienden que los psicólogos escolares tienen que ir al aula a hacer labores iguales o se sienten asustados. Bueno, pues no. Pues el psicólogo escolar no hace eso. Tiene una planeación que implica sí ir al aula, pero ir al aula con otro objetivo. No con el objetivo de enseñar lo formal, sino valores u otras cosas que de las múltiples actividades que hace un psicólogo escolar. Ahora bien, no hay una diferenciación per se, pero tenemos que diferenciar entonces un elemento dentro de la diferenciación y es la diferenciación técnica. Esta está completada con aquella que se opera en el poder, o sea, el poder, ¿quién tiene poder? O sea, tú tienes poder o autoridad, podemos utilizarlo como sinónimo, pero algunos autores lo diferencian. Tú tienes autoridad. Ahora, esa autoridad está investida porque tú tienes un conjunto de conocimiento muy particular. En el caso de los psicólogos escolares, tienen una diferenciación de los demás muy técnica, porque ellos son los expertos en conducta humana. Igualmente el director que está administrando, y cada uno de ellos de alguna manera. Entonces, esta autoridad o poder que va a consistir básicamente en su distribución y asignación dentro de la organización. Por lo tanto, es en función del puesto que tú vas a tenerla, ¿tú me entiendes? Normalmente de forma desigual o implicado de alguna manera en las relaciones de subordinación. O sea, también en la relación de poder de subordinación vemos que el sujeto tiene una diferenciación que viene dado por la autoridad. Por eso se llama diferenciación técnica, pero no, corrijo, no solamente por la autoridad, sino por la capacidad que tiene el individuo. Una capacidad muy técnica por lo general. Bien, como consecuencia entonces de esa diferenciación, los miembros de la organización dispondrán entonces de diferentes grados de poder y autoridad, que viene dado también por la jerarquía, que vamos a ver en detalle más adelante. Una autoridad relativa, o sea, eso es de unos con respecto a los otros, de un empleado, un empleado en este caso con respecto a otro, porque recuerde que cada uno de ellos tiene una especialización y esa es la diferenciación técnica y que le viene dada de alguna manera por la autoridad o el puesto que ocupen. Una vez más, entonces, en el caso de los centros educativos, hay incertidumbre respecto al poder relativo entre partes de la institución, porque a veces creemos que tenemos menos poder, o a veces en el caso de los maestros, creen que son los únicos certificados de alguna manera para hacerlo todo. No, son un equipo y cada uno hace su trabajo. Lo que los psicólogos escolares tienen que tener claro, cuáles son sus tareas, sus roles dentro de la comunidad educativa.
Entonces, esa diferenciación organizativa puede ser definida como el proceso de qué, o que implica qué. Bueno, ese proceso de primero viene, para que se dé la diferenciación entre uno y otro, tiene que haber una asignación de las personas y recursos humanos a determinadas actividades. O sea, no todos pueden hacer la misma actividad, porque en el hogar, por ejemplo, en el hogar las tareas que hace mamá son diferentes a las tareas que hace papá. Los roles de mamá no son los roles del papá. Aunque tú digas, bueno, pero el papá me ayuda a fregar. Bueno, pero ese no es su rol principal. Él te ayuda porque él es un buen esposo y quiere ayudarte, pero tú no puedes darle al papá ese rol principal, porque no es su rol, porque el puesto que él tiene en el hogar es ser padre, no es ser mujer. Y tú no puedes quitarle a la mujer los roles que ella tiene hecho. De hecho, las mujeres se placen haciendo sus roles y los hombres se placen haciendo sus roles, porque da satisfacción intrínseca. Asimismo, la asignación de diferentes niveles de autoridad a tales personas. O sea, no todos podemos tener la misma autoridad. Lo es posible. Por ejemplo, usted no puede vivir con su suegra ni con su suegro, porque en una casa no pueden haber dos reinas. No pueden haber dos reinas. Por eso fíjese que cuando usted tiene ya hijas, y esas ya son, ya tienen 20, 18, 15 no, pone 18, 20, 25, y están ya copulando, ya ellas reaccionan igual que usted, que la madre. ¿Por qué? Porque son dos reinas. Entonces, ¿por qué? Que se pide la diferenciación de los puestos, de los roles en el caso del hogar. En este caso, no podemos asignar a tanta gente, todo el mundo no puede tener el mismo rol. No, hay grupos de personas que pueden tener el mismo rol, pero aún así son diferenciadores dentro de la comunidad educativa, en el caso que nos ocupa a nosotros. ¿Y qué se avecina entonces con respecto a esa diferenciación? Recapitulando, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto que la estructura nos dice un orden y cómo esa relación que hay entre las unidades a través de un orden que de alguna manera se establece por la jerarquía, por la autoridad. Y viene entonces la diferenciación e integración. Pero ¿qué ocurre? Que en esa diferenciación también está en la asignación, cómo se asigna esa diferenciación, que tiene que ver con la asignación del puesto y tiene que ver con el grado del poder que le estamos dando. Y asimismo se incluye entonces, para que se dé en esa diferenciación, viene la división del trabajo y la especialización. Bueno, el trabajo es especializado. El trabajo es muy especializado. ¿Y cómo hablamos cuando hablamos de división? Bueno, la diferenciación o que se opera en la tarea organizativa o de una organización está estrechamente ligada a la división del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno está en el puesto que le corresponde, como un tablero de ajedrez, como este tablero de ajedrez. Cada uno está en el lugar que le corresponde. Entonces, esa es la división del trabajo. O sea, lo que hace uno no lo hace el otro. Y así se contempla alcanzar el objetivo fundamental, que en este caso, en una comunidad educativa, es enseñar. Entonces, pudiéramos decir que en un sentido estricto, la segunda, o sea, la especialización consiste básicamente, la división del trabajo consiste básicamente en subdividir o descomponer una tarea organizativa en sus componentes básicos. O sea, la especialización sería eso, dividirla, la división del trabajo, dividirla en sus componentes básicos. O sea, la estamos dividiendo y cuando la dividimos, estamos haciendo a cada uno, lo estamos haciendo especialista en algo. La labor docente es un buen ejemplo. Tenemos la labor docente como tal, como una categoría que ha sido dividida entonces en diferentes componentes de especialización. El experto en enseñar química, el experto en enseñar biología, el experto en enseñar física, el experto en enseñar matemática. Dentro de la matemática, el que enseña trigonometría, el que enseña álgebra, el que enseña geometría, el que enseña cálculo, o sea, el que enseña lógica. Fíjese cómo se va dividiendo y a la vez se va especializando. ¿Sí? Y eso es importante para que se alcance la tarea en cualquier tipo de organización, y cuanto no más en una organización tan vital para la sociedad como son los centros educativos. Fíjense, tenemos que recordar siempre que la tarea fundamental que se va a hacer en un centro educativo es enseñar. Es el objeto entonces de esta transformación de la cual hemos venido hablando, que atiende a
que atiende específicamente a niveles educativos y categorías disciplinarias que agrupan los contenidos enseñados. O sea, lo que le he dicho, en ese concepto de enseñar, que se van dividiendo un conjunto de tareas y se van categorizando para que se pueda alcanzar. De lo contrario, sería imposible alcanzarlo si estaríamos todos juntos o rebujurados en un buen lenguaje, en un buen dominicano. Cuando hablamos de especialización, bueno, su nombre lo dice, especialización, usted es experto, un experto fino en algo, y de alguna manera está referida a las actividades particulares de aquellos individuos que disponen de los conocimientos y experiencias muy específicas. Usted es psicólogo escolar, su conocimiento de psicología aplicada al mundo escolar. Usted es docente o maestro, pedagogo, entonces su conocimiento está vinculado por la enseñanza, la estrategia pedagógica para enseñar fundamentalmente. O igualmente si usted es médico, si es médico no es médico, si usted tiene una especialización de médico, no es ingeniero, si es médico no es ingeniero, es médico. Y es un buen ejemplo, por así decir, de lo que es la especialización en el trabajo. Pero no obstante, la asignación de tales actividades podrá ocurrir básicamente de dos modos. O sea, ¿cómo se asignan esto? De dos maneras. Entonces, no es necesariamente excluyente entre sí. O sea, la forma en que se van a asignar la división del trabajo y en consecuencia la especialización que va a tener cada uno. Por ejemplo, operaciones básicas de una tarea son asignadas a determinados individuos, o sea, lo básico, ¿verdad? Mientras lo complejo a otro grupo de individuos que tenga de alguna manera algún conocimiento previo y experiencia. Bueno, las experiencias no tienen que ser tan directas, pueden ser en áreas circundantes, ¿tú entiendes? O que sirvan para yo hacer esto. En el caso del docente, se buscaría experiencia fundamentalmente en la enseñanza o que tenga la formación para ser docente. Entonces, el segundo aspecto, ¿verdad? Que tiene que ver, el primero tiene que ver con el conocimiento, con la especialización y la experiencia, con el conocimiento y la experiencia para asignar la tarea muy especializada al individuo o la tarea en particular. También tiene que ver con el ámbito de la tarea de actividades, ¿verdad? Que son asignadas a determinados individuos, en cuyo caso sería preciso hablar entonces o haber acumulado particularmente un considerado volumen de conocimiento y habilidades. Fíjense. Un volumen, o sea, aquí hablamos de la cantidad, allí es poseerlo, aquí es la cantidad. Para la enseñanza, algo que hace al maestro mejor son los años. El maestro se vuelve más fino enseñando con los años y en poco tiempo puede enseñar muchas cosas con una mayor precisión y claridad que cuando somos maestros muy jóvenes, ¿verdad? Porque bueno, estamos afinando. Eso pasa con el derecho, por ejemplo, con la propia psicología, con la labor docente, que el tiempo y el médico de alguna manera te hace más fino, más especializado, ¿de acuerdo?
Entonces, hablando entonces ahora de los diseños de puestos de trabajo que tienen que ver con la estructura y la departamentalización. Recuerde que en principio decíamos que la estructura nos dice cómo están colocados los individuos en sus puestos, en unidades, en departamentos, ¿verdad? Y por así decirlo. Entonces vamos a ver entonces esto en detalle. El diseño de puestos es muy importante para poder entender la estructura y la agrupación entonces de tales operaciones. Las unidades básicas de que cuentan los centros escolares son agrupar los puestos de trabajo por función. Claro, por función, por la función que realiza uno u otro, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, con los departamentos académicos. Los departamentos académicos la función de ellos es enseñar, ¿verdad? La labor, la función entonces, el puesto de psicólogo escolar está en el departamento de orientación y psicología, o en el departamento de psicología escolar o psicología educativa, como se le llame. Entonces, ahí el puesto se ha diseñado con un objetivo bien claro. Es el uso de la psicología, de la comprensión de la ciencia de la conducta humana, aplicada en este caso de manera esencial y fundamental a la enseñanza, a la comprensión de los procesos psicológicos que ocurren en el ámbito educativo, con el fin de que se dé mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, así es que se diseñaría ese puesto y se agruparía en un departamento llamado orientación y psicología. Entonces, en el caso del diseño de puestos y de la departamentalización, o sea, diseño de puestos de trabajo y la departamentalización, la singularidad va a estribar en que las actividades correspondientes a los puestos de trabajo comprendidos en ella requieren hacer uso de unos mismos conocimientos, habilidades técnicas y medios. Fíjense, cuando te colocamos en un departamento, todo el que tenga ese departamento tiene que usar los mismos conocimientos, las mismas habilidades y los mismos medios. Por ejemplo, el que enseña, el conocimiento es sobre pedagogía y estrategia de enseñanza. Las habilidades para que lograr la atención de los alumnos y que ellos sigan las instrucciones de ellos. ¿Usted me entiende? Y aplicar las mejores técnicas indudablemente para enseñar. Y los medios, bueno, los medios que suministran pueden ser tecnológicos o pueden ser físicos. En el caso del psicólogo escolar, tiene que usar los mismos conocimientos, todos los que están en el departamento de orientación y psicología, conocimiento de psicología aplicada al ámbito escolar. Las habilidades como cuáles, habilidades para observar, para entrevistar, son las habilidades que tiene que tener técnicas, las técnicas de entrevista, las técnicas de aplicar las pruebas psicométricas, las dinámicas de grupo, las técnicas de dinámica de grupo, los test sociométricos, la sociometría, que son elementos importantes dentro de la psicología escolar, igualmente que la elaboración de informes que tiene que hacer, bueno, y todos los medios que tiene que utilizar, que son necesarios para el desarrollo o el desempeño de su labor dentro de la unidad, en este caso el departamento de orientación y psicología. Por lo que puede asimismo entonces considerarse unidades basadas en los conocimientos y habilidades con las que cuentan los individuos que integran tales unidades. O sea, cada departamento de alguna manera es una unidad que ese fundamento, o sea, se basa en el conocimiento y las habilidades que tiene la gente que están ahí dentro. Si hay uno que no tiene los mismos conocimientos y habilidades, entonces está en el departamento equivocado. Se está en un lugar inequívoco y por lo tanto hay que reubicarlo, porque eso crea una anomalía en el sistema o en el departamento. De manera puntual, hecha la división del trabajo, ¿verdad? Está la departamentalización, pero de manera puntual, departamentalización. Bueno, ¿qué es lo que la departamentalización? En ella se están incorporando los puestos de trabajo o las unidades también. O sea, ambas cosas, los puestos de trabajo y las unidades que son especializadas como
o sea, son especializadas en lo que hacen. Estamos con lo que tiene que hacer el departamento, como son las divisiones o departamentos con funciones definidas única y exclusivamente. ¿Qué pasa con esto? Que eso se aplica en una comunidad educativa al pie de la letra. Cada departamento es muy especializado. El que enseña tiene que saber lo que enseña. O sea, tiene que tener un conocimiento. Usted no puede enseñar lo que usted no sabe. ¿Usted me entiende? Entonces el conocimiento sigue siendo aquí el punto fundamental. Igualmente el psicólogo escolar tiene que saber de psicología escolar, de las diferentes perspectivas o de diferentes herramientas que le aporta la psicología para hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces, ese sería, podríamos decir, lo que es la departamentalización. Va a incorporar un conjunto de unidades, pero esas unidades están fundamentadas en la división del trabajo. Hemos hablado de diferenciación, pero nos falta el otro elemento, la integración. O sea, la diferenciación viene dada por la autoridad, por el orden, por la autoridad. Básicamente, la diferenciación viene dada por el diseño del puesto y la departamentalización. Vamos a ser más claros. Que a su vez, entonces tiene una diferenciación, como decíamos, una diferenciación técnica, pero ¿qué específicamente qué es lo que produce esa diferenciación? La división del trabajo y la departamentalización. En el caso de la integración se da a través de la coordinación de los procesos y las partes diferenciadas que están dentro de la organización, o sea, en la propia estructura, a fin de que operen conjuntamente y permitan alcanzar unos resultados congruentes con las metas perseguidas. O sea, la coordinación no se coordina porque sí, se coordina porque se va detrás de una meta. O sea, cuando se coordina el trabajo, se coordina con la intención de que se alcance esa meta dentro de la comunidad educativa, que es el caso, insisto, que nos ocupa a nosotros. Bien, fíjense, la estructura no habla a nosotros de ese orden, como lo decía, ese orden que viene dado por la jerarquía y por la autoridad, y claro está que hay una parte diferenciadora e integradora. Ahora, la jerarquía de la autoridad, la jerarquía que se establece, recuerde que el orden es lo que sería como el corazón de la estructura, el orden, porque ella da orden, indudablemente, pero el orden se distribuye a través de la jerarquía y a su vez produce autoridad. Entonces, una relación de autoridad es una relación de poder legítimo. El poder legítimo lo da la jerarquía de alguna manera, adquiriendo entonces el poder tal legitimidad en cuanto es aceptado normativamente por los demás, por los que están dentro de la organización. O sea, ¿quién es que acepta tu autoridad? Bueno, los subalternos, los que están en el mismo nivel tuyo. ¿Por qué? Porque esa autoridad está legitimada en la estructura organizacional. Tú no puedes ir a un lugar, aquí tú y yo como psicólogo escolar, si alguien no ha legitimado tu condición dentro de la comunidad educativa. O sea, que en tal relación una, una orden o un mandato es obedecido en virtud de que se cree que reviste legitimidad en el sentido de que al ser emitido es activada entonces la creencia normativa de que ha de ser aceptado y por tanto cooperado. O sea, fíjese, por tanto obedecido. ¿Cómo que la gente obedece la autoridad? La jerarquía de la autoridad, bueno, porque está legitimado. Entonces, si que inmediatamente se emite una orden, usted lo hace. Usted puede ser muy psicólogo, sea muy profesor, pero usted no puede un centro educativo a la orden. Imposible. Fíjese que si usted recuerda su año de escolar, siempre a quién le recibían los alumnos mayor orden, al profesor encargado del curso. Entonces, cada uno está revestido de un nivel de poder que hay que respetarlo dentro de la comunidad educativa para que se pueda alcanzar la meta final, que es la enseñanza.
En este orden, las organizaciones van a generar entonces una relación de interdependencia interna. O sea, un departamento depende de otro. Dentro de una unidad, cada uno de los componentes depende de la misma unidad. En este caso, sea la unidad académica o la unidad de orientación y psicología o la que fuere, ¿verdad? Particularmente entre los miembros se va a generar esa interdependencia de cada departamento, que hace preciso entonces recurrir a la relación de autoridad. Todos ellos dependen, todos estos sujetos van a depender unos de otros. Bueno, ¿por qué? Porque para llevar a cabo las acciones de las que depende el logro de los fines de la organización, y para que haya entonces la debida, podríamos decir, articulación entre los sujetos que la componen o las acciones que tienen que realizar, se debe recurrir entonces siempre al sentido de autoridad. El sentido de autoridad que va a hacer que la gente se coordine y haga su trabajo, y cuanto no más en un centro educativo. Bien, entonces, no obstante, la autoridad habrá sido objeto de diferenciación dentro de la organización. Claro, porque cada puesto tiene un nivel de autoridad. Esto es, habrá sido objeto de distribución y asignación dentro de toda la estructura de la organización. Se considera así también preciso articular la autoridad de que disponen los diferentes miembros y unidades de la que consta la organización, recurriendo principalmente al orden de la jerarquía. O sea, vamos a recurrir a cada uno de ellos, pero en función de la jerarquía que ocupe el lugar. Porque, ¿a qué quiere decir esto? Bueno, aquí vamos a dar un ejemplo. Si un niño empuja a otro en el aula, bueno, el orden de la autoridad está en el profesor tiene que controlar a ese niño ahí. Entonces no vamos a recurrir a un orden jerárquico más alto. Pero si el mismo niño agarra y toma el compás o un lápiz, se lo clava al niño, bueno, para el nivel de sanción tenemos que usar entonces otro nivel jerárquico, un nivel más alto de autoridad. O sea, esa distribución también estaría implicando cómo se va a utilizar y cómo se va a distribuir el orden jerárquico y el poder en consecuencia, o la autoridad. En términos simples, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, en términos simples y sencillos estaríamos diciendo lo siguiente. Bueno, una vez sometida a la división de las tareas dentro de la organización, es preciso entonces que se coordinen, porque no basta con dividirla. ¿Usted me entiende? No, habrá que coordinarla en cada uno de los segmentos que han quedado divididas dichas tareas y controlar la realización. Por eso tenemos coordinadores de área, y eso a su vez coordinan el trabajo dentro del área y con otras áreas. Entonces la coordinación y el control sería alcanzadas a través de la jerarquía de la autoridad. O sea, fíjense, si no hay una jerarquía y un poder distribuido, no puede entrar entonces la siguiente parte, que es la coordinación y el control. Yo coordino mejor cuando las cosas están bien distribuidas y cuando sé dónde está cada cosa puesta, es mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, consecuentemente, cada nivel jerárquico determinará la acción de los niveles inferiores. O sea, el director de la escuela va a determinar entonces qué va a ocurrir en los niveles más bajos. Y así sucesivamente. Un nivel superior prevalecería sobre todo lo demás. Y diseminaría la acción en último término. O sea, siempre en cumplimiento de las mismas reglas, siempre, porque hay reglas que se establecen previamente y todo el mundo tiene que cumplirlas. Entonces, en todo caso, la autoridad disponible sería limitada a cada nivel, y cada nivel dispondrá entonces de la autoridad precisa que sea llevada a cabo
que lleve a cabo las actividades correspondientes. O sea, cada unidad tiene una autoridad y esa autoridad va a determinar qué él tiene que hacer y las tareas que tiene que hacer. O sea, no estamos sueltos. Por eso es que un coordinador docente no puede decirle al psicólogo escolar lo que él tiene que hacer. El psicólogo escolar sabe lo que tiene que hacer, porque él tiene una autoridad relativa. ¿Por qué? Porque no es su jefe inmediato. Su jefe inmediato sería el director en este caso, el del centro educativo. ¿Por qué? Porque tiene una labor muy especializada y no es una labor docente. Él no puede coordinar la labor del psicólogo porque él no es psicólogo. ¿Estamos claros? En este orden, cuando emergen algún asunto o problema, por ejemplo, problemas de coordinación. Sí, cuando hay problemas de coordinación entre una unidad y otra, o con la unidad de psicología, ¿verdad? Al que no se pueda o no se debe hacer frente, tiene que ser entonces referido en sentido ascendente. O sea, si entre un mismo nivel no se puede coordinar un trabajo, hay que llevarlo mucho más arriba. ¿Para qué? Para que pueda recorrer todos los niveles hasta que alcance aquel en que pueda ser posible su resolución. Y era lo que le decía, si se presenta un problema dentro de un aula y no se puede resolver ese nivel, tenemos que seguir y seguir hasta llegar a la persona que tiene la autoridad suficiente dentro de la jerarquía para dar respuesta a eso. ¿Usted entiende? Entonces, es necesario que nos dirijamos al punto preciso donde vamos a encontrar respuestas a esa solución. En las comunidades educativas, lo que los psicólogos escolares van a enfrentar todos los días es conflicto. Usted tiene que volverse experto en manejo de conflictos. Siempre hay conflictos que debemos resolver, todo el tiempo, y tenemos que estar atentos a eso, porque es el pan nuestro de cada día. Hay otro mecanismo de coordinación, ¿verdad? Hay otro mecanismo de coordinación que son identificables en los centros escolares y en todo esto potencialmente útiles para ellos. En principio son compatibles, ¿verdad?, entre sí y con la jerarquía de autoridad. Merecen ser entonces destacados. Hay que destacar entonces los siguientes elementos o mecanismos que sirven para la coordinación. Miren, aparte de la jerarquía y de la autoridad que viene dado, que sirve para la coordinación, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Como la coordinación viene dado primero por la división del trabajo, la departamentalización, y intrínsecamente por la jerarquía y el poder que está investido, o la autoridad que está investido en ese puesto, y por el conocimiento que tiene en particular, ¿verdad? Ahora, los mecanismos basados en la formalización. Entre ellos, cabe poner entonces de relieve los dos siguientes, o sea, los que están basados en la formalización. Primero, las reglas y los procedimientos. Las reglas ayudan a coordinar cosas. O sea, cuando nosotros tenemos una dificultad, tenemos que hacer uso del reglamento. Es muy importante. Mire, los psicólogos organizacionales se establecen muchas reglas para cuando tienen que enfrentar una situación con un empleado. Pues igualmente los psicólogos escolares tienen que ser conocedores de las reglas y las ordenanzas para ver cuando tienen que mediar o cuando se hace necesario coordinar un trabajo de manera eficiente. Cuando hablamos de las reglas y los procedimientos, ¿verdad?, que se especifican cómo han de ser tomadas las decisiones y cómo tienen que ser llevadas a cabo los procesos técnicos. Eso está establecido y eso es parte, como le decía al principio, de las normas
que dicen cómo hacen las cosas dentro de una estructura organizacional. Esto va a constituir la coordinación. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer todo a partir de las reglas, asegurando entonces que las actividades que se están persiguiendo sean llevadas a cabo en forma aceptable. ¿Por qué? Porque nos estamos apegando a las normativas, en este caso las reglas del procedimiento. Por ejemplo, los horarios que especifican el periodo de tiempo en que las correspondientes actividades tienen que ser realizadas, lo que resulta particularmente importante cuando ello haya de ocurrir secuencialmente. Por ejemplo, hay un problema con la izada de la bandera. Bueno, ¿qué dice el reglamento? ¿Quién la hizo? ¿Qué departamento tiene que izarla? ¿Y qué tiene que ocurrir ahí? Entonces, observe bien, estamos haciendo uso de reglamento para coordinar el trabajo cuando se presenta algún nivel de dificultad. Ninguna relación de poder, ninguna relación humana se puede fundamentar sin que no haya reglas. Tienen que haber reglas. Las parejas que se llevan bien son las parejas que se hablan de frente y las parejas que establecen reglas. En consecuencia, como la pareja es más importante, lo más importante que hay, luego viene la familia. Si la pareja tiene regla clara, la familia tiene regla clara. Pero mentira del diablo, porque dice que la familia primero, no es la familia primero. La pareja tiene que estar bien para que la familia esté bien. Si colocaste la familia por encima de la pareja, lo está haciendo mal, porque sin pareja no hay familia. Entonces, toda regla, todo tipo de relación tiene que fundamentarse en regla. Igualmente en el trabajo, como le he dicho, con este semil que le he puesto con la pareja y la familia. Entonces entramos ahora a otro aspecto de la estructura. ¿Cuál es? Las dimensiones de la estructura en una organización. ¿Cuáles son esas dimensiones? Fíjense, aquello tenía que ver con el orden fundamentalmente. Ahora vamos a las dimensiones, que son tres: formalización, complejidad y centralización. O sea, la estructura de una organización se va a sistematizar según cada una de estas dimensiones. Recuerden, formalización, complejidad y centralización. Como les decía al principio, un elemento que destaca las organizaciones educativas que son formales, por lo tanto son organizadas. Y lo vemos, por ejemplo, le decía al principio, con los uniformes. En general, cuando hablamos de la formalización, estamos haciendo referencia al grado en que la realización de las tareas o las actividades que se hacen en el centro educativo están determinadas mediante formulaciones o especificaciones, o sea, sobre reglas que están establecidas y que pueden incluso llegar a ser codificadas. Tales especificaciones describen y prescriben lo que se hace en la organización, igualmente lo que no se va a hacer. Generalmente se ocupan de aspectos como lo siguiente, como lo que vamos a ver. O sea, la formalización en una organización sería el orden de cada día. Todo es formal. Un ejemplo, cuando llegamos al centro educativo, somos visitantes, nos presentamos en un aula. ¿Qué hacen los niños? Todos se ponen de pie. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a ver esos aspectos. Esos aspectos serían 4 y se formulan aquí de manera de pregunta. O sea, ¿qué hacer? La formalización nos dice qué hacer. Bueno, puesto de trabajo con las operaciones que comprenden. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, el puesto de trabajo, las operaciones que están especificadas en el puesto, cuando se diseña el puesto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, curso de realización de la tarea. El cómo.
tú eres especialista, cada uno es especialista en lo que hace, por lo tanto tiene que saber el cómo. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, la formalización me dice el tiempo, cuándo yo debo de hacerlo, ¿verdad? Y cada tarea, o sea, el tiempo, el cuándo es el tiempo, cuándo se hace cada cosa, cuándo se imparten los exámenes, cuándo se dan las instrucciones. Entonces, ¿quién ha de hacerlo? Bueno, eso es claro, el agente a quien le corresponde la realización de la tarea. ¿Quién tiene que ver con lo psicológico? El psicólogo escolar o el orientador. ¿Quién tiene que ver con la enseñanza formal? Bueno, el maestro. O sea, todo está asociado o vinculado con la formalización, que es una de las primeras dimensiones de los centros de la estructura organizacional, y asimismo se transfiere a los centros educativos. Observen que hay dos cosas que tenemos que resaltar con respecto a la formalización. Bueno, ella al fin y al cabo tiene que ser estable y por tanto tiene que ser perdurable, estable y en consecuencia perdurable con independencia de las situaciones concretas que se estén presentando en el centro educativo por la que transcurra la organización, en términos llanos, ¿verdad? Entonces, siendo transmisible de algún modo y objetivable a través del tiempo. O sea, esa formalización no es que hoy somos formales y mañana somos informales, no. Continuamos así, aunque introduzcamos elementos nuevos. Por consecuencia, entonces, la formalización hace referencia, entonces, en sentido restringido al grado en que puedan fijarse por escrito esas especificaciones. Miren, toda formalización nos lleva a una especificación de qué es lo que es formar y qué es lo que no es formar. Y esa especificación tiene que venir dada por escrito, porque si no es dada por escrito está sujeta a interpretaciones y a los estados psicológicos en que se encuentran los individuos en ese momento. Las regulaciones, entonces, protocolos y procedimientos que están contenidos, ¿verdad?, y que deben cometerse o realizarse, deben fijarse por escrito, que determinen entonces la realización de la tarea de la organización, porque si no está por escrito, bueno, es poco probable que la gente sepa hacia dónde tiene que dirigir las acciones de su tarea y las condiciones, ¿verdad?, que esta puedan realizarse, y sobre todo en lo cotidiano. ¿Está me entiendes? Entonces tiene que ser y tiene que cumplirse de manera precisa. Por eso se pone por escrito, para que todo el mundo lo pueda recordar y se le pueda instruir o capacitar en ese sentido. Observen que hay dos cosas que tenemos que resaltar con respecto a la formalización. Bueno, ella al fin y al cabo tiene que ser estable y por tanto tiene que ser perdurable, estable y en consecuencia perdurable con independencia de las situaciones concretas que se estén presentando en el centro educativo por la que transcurra la organización, en términos llanos, ¿verdad? Entonces, siendo transmisible de algún modo y objetivable a través del tiempo. O sea, esa formalización no es que hoy somos formales y mañana somos informales, no. Continuamos así, aunque introduzcamos elementos nuevos. Por consecuencia, entonces, la formalización hace referencia, entonces, en sentido restringido al grado en que puedan fijarse por escrito esas especificaciones. Miren, toda formalización nos lleva a una especificación de qué es lo que es formar y qué es lo que no es formar. Y esa especificación tiene que venir dada por escrito, porque si no es dada por escrito está sujeta a interpretaciones y a los estados psicológicos en que se encuentran los individuos en ese momento. Las regulaciones, entonces, protocolos y procedimientos que están contenidos, ¿verdad?, y que deben cometerse o realizarse, deben fijarse por escrito, que determinen entonces la realización de la tarea de la organización, porque si no está por escrito, bueno, es poco probable que la gente sepa hacia dónde tiene que dirigir las acciones de su tarea y las condiciones, ¿verdad?, que esta puedan realizarse y sobre todo en lo cotidiano. ¿Está me entiendes? Entonces tiene que ser y tiene que cumplirse de manera precisa. Por eso se pone por escrito, para que todo el mundo lo pueda recordar y se le pueda instruir o capacitar en ese sentido. La segunda dimensión entonces sería la complejidad. Seguida, claro está, de la formalización, tenemos entonces la complejidad. La complejidad que es básicamente la complejidad estructural de la organización
hace referencia a qué? Bueno, a la cantidad y diversidad de elementos de que consta la organización. Esto es, a la cantidad de partes y su sistema o componentes diferentes que son identificables en una organización. O sea, qué tan compleja o no es tan compleja una organización. Tendrá que ver con el tamaño, tendrá que ver con la naturaleza del trabajo. ¿Y cómo se expresa eso? Bueno, de esta manera, la complejidad de la estructura de una organización suele considerarse comprensiva de varias subdivisiones. No necesariamente estas dimensiones están relacionadas entre sí, pero son ellas que dicen que tan complejas o que no tan complejas son. La complejidad, por ejemplo, horizontal o diferenciacional, la complejidad vertical o diferenciación vertical, y la complejidad espacial o diferenciación espacial. O sea, la complejidad, el tipo de complejidad, o sea, qué tan complejo es cuando sea horizontal, si es vertical o si es espacial. Cuando hablamos de complejidad horizontal o diferenciación, nos estamos refiriendo a la manera de dividir las tareas de la organización. Entonces, si está muy dividida, se hace más compleja, ¿verdad? En sus componentes básicos. En este caso, el criterio empleado será la división en operaciones de la tarea y su distribución entre los miembros de la organización. Normalmente, este tipo de diferenciación va a encontrar concreción o se va a concretizar en dos elementos. Primero, en las categorías diferentes de puestos de trabajo, las diferentes categorías de puestos de trabajo, que bueno, no son tantas las categorías diferentes de puestos de trabajo en una comunidad educativa. Y las unidades especializadas, bueno, tendríamos como más unidades especializadas que otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor sea su número en una determinada organización, tanto mayor será su complejidad. O sea, mientras más especialización tenemos y mientras más división en unidades tenemos, mientras más divisiones de unidades tenemos, quiere decir que más hemos dividido las categorías de los puestos y las tareas. Entonces se hace mucho más complejo. Si eso es menos complejidad habrá entonces en la organización. Por eso hablamos de la complejidad horizontal. Por otro lado, tenemos entonces la complejidad vertical o diferenciación vertical. O sea, vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Esta por lo general está considerada como una consecuencia de la complejidad horizontal. O sea, lo vertical viene dado por lo horizontal y tiene sentido. Mire, dado ¿por qué? Bueno, por la necesidad de la articulación generada por la división del trabajo y la especialización operada en la organización. ¿Por qué? Porque la medida en que dividimos el trabajo y lo especializamos, no solamente lo dividimos, sino que lo especializamos, entonces estamos haciendo más compleja la organización y entonces implica un nivel jerárquico mucho más complejo. Entonces esta va a hacer referencia a la distribución que adopta la jerarquía de autoridad en la organización. En este caso, claro está, el criterio empleado sería la estratificación en niveles jerárquicos, o sea, estratificarlo por departamento, por unidades, por puestos, ¿verdad? Y sobre todo lo que encierra eso, y es
la jerarquización de la autoridad o el poder. Por lo tanto, los niveles jerárquicos identificables dentro de la organización van a constituir la concreción de este tipo de diferenciación. Cuanto mayor sea entonces su número, tanto mayor será su complejidad vertical. O sea, que mientras más división del trabajo yo hago, mientras más de autoridad yo distribuyo, se hace más complejo. En ese sentido, las comunidades educativas no son tan complejas porque no hay un orden jerárquico tan largo. O sea, la jerarquía no es tan extensa. ¿Usted me entiende? Usted no tiene que pasar por tantos niveles. Por lo tanto, en ese sentido no podemos decir que son tan complejas las comunidades educativas. Por último, otro aspecto que hace o no compleja una comunidad educativa o una organización en términos generales está referida a la complejidad espacial. Y bueno, cuando hablamos de complejidad espacial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al modo en que la organización está distribuida geográficamente, cosa que no ocurre con las comunidades educativas. Bueno, si fuéramos a ver, en el caso, por ejemplo, de un ministerio educativo, bueno, sí, es bastante complejo allá arriba, pero si lo vemos en uno en particular, no, porque ya está en un solo lugar. ¿Estamos claros? Y no hay una sucursal, por ejemplo, Escuela de Panamá, no hay 3 escuelas de Panamá, Escuela República de España, Escuela República de Estados Unidos, no, o República de Perú, no, o Ercilia Pepín, no, nada, es una sola, no hay una repetición, está en un mismo lugar específico, ¿estamos claros? En este caso, el criterio entonces que se maneja es la localización geográfica de la organización, expresada a través entonces del número de emplazamientos de que dispone, o en términos más precisos, el momento de lugares, perdón, el número de lugares donde está distribuida físicamente ese centro educativo o están distribuidos los miembros de una organización. Pero claro está que pudiera ser en un mismo espacio geográfico, y si es muy grande, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su sede central, ese campo es bastante amplio. Entonces ahí se genera una complejidad espacial, porque no todas las facultades están en un mismo sitio, están distribuidas. O sea, y podría ocurrir entonces con un centro educativo igualmente grande. Claro está. Entonces, esto es lo que nos va a decir lo horizontal, lo vertical y lo espacial, qué tan compleja es una organización y qué tan compleja es entonces la estructura de una organización, en este caso de una comunidad educativa. Y para finalizar tenemos la centralización. La centralización, hay gente que no le gusta la centralización, y bueno, vamos a ver si en un centro educativo son tan centralizados de alguna manera o no. Y claro está que esto hace alusión a la distribución del poder o la autoridad en una organización cualquiera. O sea, esa distribución de poder o autoridad identificable en la estructura de una organización, ¿verdad? Si hay poca distribución de autoridad o poder, entonces tenemos que decir que es muy centralizada. Pero si está distribuida equitativamente y en función de la especialización y departamentalización, entonces podemos decir que es menos centralizada. O sea, esto lo que quiere decir que una organización está centralizada o descentralizada significativamente cuando se hace referencia a la distribución del poder que hay dentro de esa comunidad educativa, y que se expresa a través de la estructura de la organización. Una organización centralizada sería aquella en la que el poder ha sido concentrado, mientras que en pocas palabras una organización entonces descentralizada es todo lo contrario. Cuando se distribuye de manera equitativa en toda la comunidad educativa el poder, o en toda la estructura de la comunidad educativa ese poder. En consecuencia, nosotros hemos visto al día de hoy entonces la estructura de las comunidades educativas, cómo la estructura aporta a la dinámica de la comunidad educativa. Hemos visto el concepto de estructura, que encierra de alguna manera el orden como la base fundamental. Ese orden viene dado por la jerarquía y a la vez por la autorización, por la autoridad o el poder. También tiene la diferenciación. La diferenciación que viene por el diseño de puestos y por la departamentalización y la especialización. Viene dado por eso. Entonces, luego tenemos
puntos importantes, que es la jerarquía, ¿verdad? La departamentalización, la jerarquía y las dimensiones de esa estructura, ¿verdad? Las dimensiones de estructura que son la centralización, la especialización, ¿verdad? Son fundamentales. Especialización, centralización, fundamentalmente son esas las que hemos visto. Hasta aquí, señores, hemos visto desde el aula lo que es la estructura de las comunidades educativas, por así decirla, o la estructura y una dimensión fundamental en la comunidad educativa que le permite al psicólogo escolar ubicarse en su justa dimensión cuando está haciendo su labor psicoeducativa o su labor como planificador, como preventor o como interventor de las variables psicológicas dentro de una comunidad educativa. Hasta aquí desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo.